Bien, vamos a presentar entonces lo que corresponde con el capítulo 2 de la monografía. Vamos a hacer una presentación a la limón entre Andrés Sáez de la Universidad de Sevilla y un servidor sobre los métodos de cálculo. Bien, la estructura sería la siguiente. Repasaremos rápidamente los métodos de análisis en la normativa y en particular en el Eurocódigo 8 para pasar a ver tres de ellos: el método del espectro de respuesta, el análisis estático no lineal o mediante el empuje incremental y el análisis dinámico no lineal, para terminar con unas conclusiones. Bien, la acción sísmica induce en las estructuras efectos no lineales, geométricos y del material o mecánicos. Entonces, la normativa de diseño en general considera, además de los métodos no lineales, que son los que más o menos pueden reflejar mejor estos efectos, también considera la utilización de ciertos métodos lineales solo bajo algunos supuestos de aplicación y bajo ciertos casos, ¿no? En particular, los códigos de hormigón, el AEHE en el caso español, o por ejemplo el código americano ACI, comentan algo, digamos, sobre los métodos, pero no entran a los criterios de aplicación específicos. Digamos que están remitiendo a otro tipo de normas más específicas de análisis. En el caso español, la norma de construcción sismo resistente, el método de referencia que aporta es el análisis modal espectral. Y luego dos alternativas, digamos una por exceso y otra por defecto. Por exceso sería el análisis más completo que existe, que es el dinámico, empleando modelos tanto lineales como no lineales. Y por defecto, digamos, el método simplificado, el famoso método de la fuerza estática equivalente para estructuras comunes que cumplan unos requisitos de regularidad, simetrías, etcétera, etcétera. El código modelo, sin embargo, el método de referencia es el más completo, el análisis dinámico no lineal, pero presenta otras alternativas más sencillas y de nuevo bajo ciertos supuestos, como puede ser el análisis lineal para determinar las deformaciones de los elementos, o el dinámico lineal y el modal espectral para los máximos de dichas deformaciones. La normativa americana es bastante más profusa al respecto. Hay ahí una extensa variedad de procedimientos, indicaciones más precisas para la aplicación de unos u otros métodos de análisis. En particular, bueno, yo he reflejado cuatro, dos de la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles, el ASC 7, que es el Código de Acciones, y el ASC 41, que es el de Evaluación Sísmica de Edificios Existentes. Pero en particular hay otros dos. Uno corresponde a la Agencia Federal de Gestión de Emergencias, el FMA 356, y el otro corresponde al Consejo de Tecnología Aplicada, el ATC 40, donde interviene, estos están referenciados, son normas específicas para la rehabilitación y el refuerzo sísmico de edificios, y ahí entran más en profundidad en los métodos de análisis. En particular, el FMA 356 contempla los métodos lineales, el de fuerza lateral, el modal espectral, el dinámico, y siempre con distribución regular de elementos, y los métodos no lineales, que sería el estático o pushover y el dinámico. En el caso del ATC 40, como método de referencia, al igual que hace el Eurocódigo 8, que ahora lo veremos, propone el método estático no lineal o el análisis pushover como método de referencia. Adicionalmente, bueno, de nuevo, unos métodos por defecto y otros por exceso. El defecto sería el estático lineal, el de la fuerza lateral, parecido al de la norma sismo resistente española, y a continuación, pues el modal espectral, el dinámico y otros tipos de métodos. En el caso del Eurocódigo 8, si dividimos de nuevo los métodos de análisis en dos grandes grupos, los lineales y los no lineales, en el caso de los lineales, proporciona o facilita el método de la fuerza lateral, siempre que la respuesta estructural no esté influenciada por los modos de vibración superiores al fundamental, sería el método más sencillo. Luego estaría el método de análisis modal mediante espectros de respuesta, en este caso si la respuesta sí se viera influenciada por los modos superiores al fundamental. Son los dos tipos de métodos lineales. Están suponiendo un comportamiento elástico y lineal, con lo cual
La desventaja sería que no puede estimarse el nivel de daño. Sin embargo, la ventaja de estos métodos es la facilidad para implementarlos. Pero al basarse en esa hipótesis de que las estructuras se están comportando de forma elástica y lineal, pues ya hemos visto que, además de no poder estimar el nivel de daño, pues hay diversos estudios que han puesto en manifiesto la necesidad de establecer ciertos cambios en estos métodos, ¿no? Sobre todo por el no poder estimar, como digo, el nivel de daño. Para poder solventar precisamente estos inconvenientes, el eurocódigo, al igual que la mayoría de códigos, plantea como alternativa los métodos no lineales. Los métodos no lineales siempre han tenido antaño el problema de la computación, pero ya que hay un continuo avance en esa capacidad de cálculo computacional, pues ahora se propicia este tipo de análisis para que se pueda abordar cada vez con mayor frecuencia. Dentro de estos métodos no lineales, pues tenemos dos. El método de referencia que propone Eurocódigo 8 es el estático no lineal, o mediante empuje incremental, o también denominado el análisis pushover, y el dinámico no lineal, o el Non-Linear Time History Analysis, que sería el más completo de todos. Bien, a continuación voy a dar paso a Andrés Sáez para que nos comente algo sobre el método del espectro de respuesta. Para eso voy a dejar de compartir. Y Andrés, cuando quieras. Bien, pues voy a ello. Bien, se debe estar viendo ya la transparencia correspondiente, ¿no? Sí, se ve, no hay ningún problema, se ve perfectamente. Se ve perfectamente, ¿no? Es que, bueno, como sabéis, con estas herramientas, desde el momento en que uno pone la presentación, deja de ver el resto de la pantalla, ¿no? Y no es nada peor que hablarle a una pantalla en negro sin que nadie esté al otro lado. En fin, bueno, a mí me ha tocado comentaros un poco algunos aspectos de un par de métodos, del método del espectro de respuesta. En primer lugar, por supuesto, esto no va a ser una clase de dinámica ni lo pretende. Tenéis hecho en la monografía un poco el resumen de los procedimientos fundamentales de cálculo que consideran las distintas normativas. Y antes de empezar a hablar del método del espectro de respuesta, sí que he puesto aquí un tema, una transparencia que llamo preludio, ¿no? Y que sencillamente lo que pretende llamar la atención sobre algo que todos sabemos. El sismo es una acción dinámica y, por lo tanto, para ser capaces de aplicar correctamente la normativa, debemos de estar familiarizados con la dinámica de estructuras, entender cuáles son las propiedades que caracterizan el comportamiento dinámico de la estructura, sus frecuencias, modo de vibración, amortiguamiento, etcétera. Y, por supuesto, también ser conocedor de los procedimientos disponibles en el análisis dinámico de estructuras. Aquí abordamos tres, se desarrollan en el capítulo 2 de la monografía, que son el método del espectro de respuesta, por ser el método de referencia en general en casi todas las normativas, y además se tratan también el método de empujes incrementales o pushover y el análisis dinámico en el dominio del tiempo. Si controlamos estos aspectos, entonces sí que estaremos ya en condiciones de definir un modelo de cálculo adecuado. En los modelos de cálculo vamos a tener que, además de tener en cuenta las características de rigidez, que es lo que básicamente hacemos en el cálculo estático, incorporar también las características de masa y de amortiguamiento de la estructura, de manera que nuestro cálculo dinámico tenga un cierto sentido. También seremos capaces, si entendemos lo que implica la dinámica de estructuras, de conocer de qué manera hay que definir la acción sísmica, dependerá del tipo de análisis. Nosotros aquí en el método del análisis modal espectral vamos a hacerlo en función de un espectro de respuesta, o en el caso del análisis directo en el dominio del tiempo, pues tendríamos que definir la acción mediante un acelerograma. Y, por supuesto, también nos permitirá el tener ese conocimiento hacer una interpretación adecuada de los resultados. Del método del espectro de respuesta está desarrollado en muchísimos textos. Con lo que se refiere a métodos de cálculo, quizá lo tenéis en muchos libros, el de Chopra, el de Claff. Hay muchos en la bibliografía, están incluidos en la monografía, donde se dan muchos detalles sobre lo que serían los distintos procedimientos de cálculo. En el caso del espectro de respuesta, aquí sencillamente voy a resumir las tres ideas en las que se basa y cuyos aspectos instrumentales están más desarrollados en la monografía. Básicamente, este método tiene amplia repercusión en toda la normativa porque es quizá el método más sencillo de cara al cálculo sísmico.
Se basa en 3 ideas simples. La primera parte en entender qué es un espectro sísmico de respuesta, y no es más que una gráfica que me está resumiendo la respuesta máxima de cualquier estructura de un grado de libertad frente a un acelerograma. Dado que en una determinada región geográfica esperamos que los terremotos tengan unas características comunes, las normativas de diseño me definen unos espectros de diseño en el que en el eje de las X tenemos el periodo de oscilación de la estructura a un grado de libertad y en el eje de las Y tendremos lo que sería el valor de su respuesta máxima. Entiéndase por respuesta máxima cualquier variable que nos interesa, en principio nos la van a dotar en forma de aceleraciones. La siguiente idea en la que se basa el análisis modal espectral es en la de la superposición modal. Cualquier estructura con muchos grados de libertad la podemos expresar superponiendo n estructuras sencillas de un grado de libertad, cada una de ellas asociada a uno de sus modos de vibración. Claro, si somos capaces de descomponer una estructura, por complicada que sea la superposición de varias estructuras de un grado de libertad, la tercera idea parece clara. Pues utilicemos el espectro sísmico de respuesta para obtener la respuesta máxima de cada una de esas estructuras sencillas de un grado de libertad frente al terremoto y obtengamos la respuesta total de la estructura por combinación de las respuestas modales. ¿Vale? En este sentido, fijaos que la norma, intento ser lo más breve posible, os va a definir con claridad cuál es el espectro elástico de respuesta. Y lo que pasa es que aquí el aspecto clave es que, entre otras cosas, hemos dicho que vamos a trabajar con superposición de modos. Superposición implica análisis lineal. Sin embargo, en un terremoto estamos dispuestos a tener daño en nuestras estructuras, porque sabemos que las estructuras, cuando van sufriendo daño y plastifican, disipan energía y me ayudan, por lo tanto, a resistir la acción sísmica. ¿Cómo lo hace esto el análisis modal espectral? Pues modificando el espectro mediante un coeficiente de comportamiento por ductilidad, que me va a permitir reducir la acción sísmica de diseño. Frente a este procedimiento, en el que tenemos en cuenta esa no linealidad sencillamente a través de un coeficiente de comportamiento por ductilidad, hay otros procedimientos que me permiten acercarme más a la realidad no lineal. El primero de ellos sería el de empujes incrementales y el otro tendría que ver con el procedimiento de integración directa en el dominio del tiempo. El de empujes incrementales os lo cuenta Antonio y yo paso de nuevo a callarme. Bien, pues el empuje incremental o el análisis estático no lineal es el método de referencia que propone el Eurocódigo 8. ¿no? Digamos que es una solución de análisis de compromiso entre la complejidad del análisis dinámico no lineal y la simplicidad de los métodos lineales. La hipótesis fundamental en la que se basa el análisis estático no lineal es que la respuesta de una estructura con múltiples grados de libertad se puede asemejar a la de un grado de libertad estando controlada por un único modo de vibración constante a lo largo del análisis. Bueno, esta hipótesis no se ajusta del todo a la realidad de las estructuras que están sometidas a sismo, eso es evidente, pero sí que proporciona una adecuada predicción de la respuesta que esté gobernada por el modo fundamental de vibración. Y esto se ha podido comprobar por que los resultados se ajustan a diversos ensayos experimentales que existen y que hay en la bibliografía y a los resultados de los análisis dinámicos no lineales, ¿no? Ahora bien, en otro caso no sería adecuado emplearlo, es decir, cuando se requiera considerar la influencia de diferentes modos de vibración en la respuesta estructural, pues en ese caso no sería adecuado. Para utilizar el método de empuje incremental, yo no voy a profundizar ni mucho menos, porque como ha comentado Andrés, esto está más desarrollado en la monografía, pero es que además luego habrá una parte de la ponencia o una ponencia al final de la jornada, que es la que desarrolla Antonio Romero y Javier Sáez sobre un ejemplo práctico del análisis de un edificio. Y ahí pues se verá con más detalle, sobre todo ya se visualizará en un ejemplo. Pero básicamente este tipo de análisis o este procedimiento utiliza unas cargas verticales gravitatorias permanentes y, sobre todo, unas cargas o unas acciones horizontales que se van incrementando de forma monotónica para simular las fuerzas inerciales. Además,
para considerar los efectos de la no linealidad geométrica, es necesario introducir los efectos P-delta existentes al alcanzar la estructura a ciertos niveles de deformación, y para tener en cuenta las no linealidades del material o no linealidades mecánicas hay que introducir el comportamiento de plastificación y último, hay que introducir el posible carácter de endurecimiento por deformación si lo hay, y hay que introducir la degradación de resistencia y rigidez. Las dos ventajas principales del análisis estático no lineal o de empuje incremental o análisis pushover es que permite comparar la resistencia y capacidad de deformación de la estructura en el rango no lineal con la demanda sísmica. Y por otra parte, describe la evolución de los mecanismos plásticos generados en la estructura y permite estimar los niveles de daño. Todo esto, repito, siempre que la respuesta esté gobernada por el modo fundamental de vibración, por lo que su aplicación se limita a edificios regulares, con cierta regularidad, de no mucha altura, con cierta simetría alrededor de un eje paralelo a la componente de la acción sísmica que se está considerando en el análisis, y siempre en 2 dimensiones. Se están estudiando y se han estudiado alternativas para tener en cuenta los efectos tridimensionales, los efectos de la torsión, de los modos superiores, al igual que para poder aplicar simultáneamente las 2 componentes horizontales de la acción sísmica. Estos son análisis pushover modificados o mejorados, pero estas alternativas no están suficientemente validadas todavía, aparte de que introduce una complejidad adicional que quizá ya empieza, por lo tanto, a perder ventaja, y quizá en ese caso sería mejor pasar directamente a realizar un análisis dinámico no lineal, ¿vale? Como es el que a continuación Andrés va a comentar. Bien, pues el tercer método, que es el más genérico y el que nos permitiría tener en cuenta todas las no linealidades y todos los fenómenos de elementos de disipación de energía, etcétera, que se nos pueda ocurrir, es el que realiza el análisis dinámico paso a paso en el dominio del tiempo. Solo ha incluido una ecuación, que es la típica ecuación del movimiento, en la que tenemos una matriz de masa por un vector de aceleraciones, matriz de amortiguamiento por velocidades, rigidez por desplazamiento, igual a la acción exterior. La idea que hay detrás del método de integración paso a paso es muy sencillo. Si yo quiero, no hace falta, hay quizá demasiado texto en esta transparencia, basta con fijarse en esta línea amarilla que está aquí. Si yo quiero analizar qué le sucede a mi estructura entre un instante t igual a 0 y un instante t igual a t sub p, lo único que van a hacer estos métodos es dividir todo este lapso de tiempo en una serie de pequeños intervalos. De manera que si estos intervalos son suficientemente pequeños, puedo idear algún procedimiento o alguna aproximación para, conocidos todas las variables en un determinado instante de tiempo, inferir cómo se va a comportar la estructura en el siguiente instante de tiempo. Hay muchos procedimientos. Dentro de la monografía tenéis la familia de métodos de Newmark-Vita exclusivamente, que es quizá una de las que tienen todos los software de cálculo implementadas, y tenéis algunos detalles de su implementación, ¿vale? La historia está en que si yo voy a utilizar esa integración paso a paso en el dominio del tiempo, necesito conocer la acción del terremoto en forma de un acelerograma. Así como cuando yo utilizaba el método, el análisis modal espectral, el espectro de respuesta sí que viene claramente definido en la normativa, aquí las normativas me dejan que me busque yo un poco la vida. Me dice que obtenga acelerogramas, ya nos lo han contado en la primera ponencia, que pueden ser reales o sintéticos, y la normativa me establece que me dice con claridad qué condiciones deben de cumplir esos acelerogramas y me indica para cuántos acelerogramas debo de resolver el problema. No me basta con uno detallado. A diferencia de procedimientos anteriores, mientras que el modal espectral solo me permitía obtener respuestas máximas, en este análisis paso a paso en el dominio del tiempo puedo obtener la respuesta en cada paso de tiempo. Finalmente, en muchas ocasiones eso no me hace falta porque al final me voy a fijar en la respuesta máxima y voy a dimensionar de manera que garantice que esa respuesta máxima no produce el colapso. Luego, estos procedimientos que son quizá más interesantes cuando el cálculo no lineal es importante. Como conclusiones, yo me remitiré al preludio. Si estoy en una zona de alta sismicidad, lo primero que tengo que hacer es entender de acciones dinámicas, familiarizarme con qué implica el comportamiento dinámico para una estructura y cuáles son los procedimientos de cálculo disponibles. En la monografía tenéis en detalle
los tres procedimientos que en general abarcan las normativas, desde el análisis modal espectral, que es el procedimiento de referencia y que siempre deberíamos de llevar a cabo para tener por lo menos unos valores iniciales de referencia, el pushover, que incorporan de muchas de las normativas. En el caso español, por ejemplo, la NCS 02 no lo incorpora, pero la NCSP 07 sí que lo incorpora. Y finalmente el último procedimiento, que es el más completo y que es un procedimiento que ha ido ganando también digamos que ha ido ganando en importancia o en utilización, porque los softwares de cálculo cada vez son más potentes y me permiten emplearlo con cierta naturalidad, sería la integración de las ecuaciones del movimiento paso a paso en el dominio.